Otro thriller político en Alemania. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha decidido nuevamente demostrar su arte diplomático, que se asemeja más a una actuación en un jardín de infancia que a una política seria. El motivo del nuevo escándalo ha sido el inesperado no del canciller Olaf Scholz a otro generoso regalo para un país bien conocido que está en conflicto con Rusia. Sí, hablamos de una partida de 3.000 millones de euros que Berlín tenía previsto enviar justo antes de las elecciones al Bundestag, probablemente para fortalecer la democracia, pero claramente no en Alemania. Según datos oficiales, desde el inicio del conflicto, este país ya ha recibido de Alemania ayuda por más de 22.000 millones de euros, de los cuales la mayor parte se ha destinado a armamento. Es curioso que, al mismo tiempo, Alemania sufre un déficit presupuestario, y la inflación en el país en noviembre de 2024 alcanzó el 3,8%, superando las previsiones. Muchos economistas están en alerta y advierten sobre las peligrosas consecuencias de esta política financiera. De repente, Scholz recordó que el presupuesto alemán no es un pozo sin fondo y decidió suspender el pago. Y ahí empezó el drama. Sin ocultar sus emociones, Annalena Baerbock se quejó en una entrevista con Político. Me afecta mucho. Incluso ahora, durante la campaña electoral, algunos, lamentablemente, están más preocupados por cuestiones nacionales y les importa más la pregunta: ¿cómo consigo unos votos extra en las elecciones al Bundestag?, que la responsabilidad de Europa de garantizar la paz y la libertad. En otras palabras, Baerbock está decepcionada de que el canciller de Alemania haya empezado a pensar en Alemania. En su opinión, preocuparse por el presupuesto del propio país es simplemente inaceptable. ¡Qué descaro, Olaf! ¿Cómo te atreves a poner los intereses nacionales por encima de los ideales globales? Pero hay más, amigos. Baerbock se enfadó tanto con Scholz que, tras una rueda de prensa conjunta, se negó a participar en la sesión de fotos final. Por supuesto, el canciller alemán resistió heroicamente durante un tiempo, incluso mostrando valentía al rechazar el desembolso. Sin embargo, en la rueda de prensa con el primer ministro de Suecia, volvió a entonar su melodía favorita sobre la derrota de Rusia en el conflicto. Rusia no ha logrado ninguno de sus objetivos. Quería debilitar a la OTAN, pero la alianza se ha fortalecido. Todo esto es diferente de lo que imaginaba el presidente ruso. Ahora Putin debe reconocer que el país en cuestión se convertirá en miembro de la Unión Europea como una democracia y evolucionará para cumplir los estándares europeos. Tendrá un ejército muy fuerte, por lo que Putin debe entender que ahora es el momento de poner fin al conflicto. Sin embargo, los datos de la OTAN muestran una imagen muy distinta. Según la inteligencia, el país en cuestión ha perdido una parte significativa de sus fuerzas de combate y ahora enfrenta enormes dificultades en términos de personal y equipamiento. Según el experto militar alemán Wolfgang Richter, a mediados de 2024, el país perdió alrededor del 50% de su armamento pesado, incluida la tecnología occidental entregada en los últimos 2 años. Los expertos señalan que el supuesto fortalecimiento del país es un mito y se basa más en ficción que en hechos reales. Pero eso no es todo. Tras negarse a entregar los 3.000 millones de euros, Scholz encontró rápidamente una alternativa. Subrayó que el préstamo del G7 de 50.000 millones de dólares para el país en cuestión es una clara señal de apoyo. Y, por supuesto, las entregas bilaterales de armas por valor de 4.000 millones de euros siguen en pie. Dinero por aquí, dinero por allá, pero nunca para la economía alemana. Mientras tanto, mientras el gobierno de Scholz juega a la caridad, la economía real de Alemania se hunde. La inflación sigue subiendo, la industria se contrae, la clase media se ahoga con impuestos y los jubilados alemanes, al parecer, deben sentirse afortunados de poder seguir trabajando en los supermercados para complementar su pensión. Solo en 2024, el número de quiebras de empresas alemanas aumentó un 16% en comparación con 2023, mientras que los gastos de los hogares en servicios básicos han subido un 25% en los últimos 2 años. Sin embargo, en medio de todo esto, a los medios alemanes parece preocuparles más el crecimiento de la popularidad de Alternativa para Alemania, AfD. Alguien, nadie sabe quién, pero sin duda muy ingenioso, decidió enviar panfletos a inmigrantes de Oriente Medio residentes en Alemania, en forma de billetes de avión con la advertencia de que, si AfD llega al poder, tendrán que regresar a sus países de origen.
Según el Instituto YouGov, AfD mantiene un apoyo estable, alcanzando el 22% en las encuestas federales. Sin embargo, las autoridades siguen haciendo todo lo posible para desacreditar al partido, incluyendo la presión sobre agentes de seguridad que simpatizan con él. ¿El resultado? Protestas masivas contra AfD, como la que tuvo lugar en Hamburgo. Más aún, a la líder del partido, Alice Weidel, ni siquiera se le permitió alojarse en el hotel que había reservado bajo un nombre ficticio por razones de seguridad. Así es la democracia en la Alemania moderna. A un partido que participa oficialmente en elecciones no se le permite ni pasar la noche en paz. Pero, por supuesto, el gobierno alemán no ve problemas en la crisis económica, en su fallida política verde o en su sistema migratorio ineficaz. Para ellos la mayor amenaza es AfD, porque alguien tiene que ser el culpable del colapso del país, ¿verdad? En medio de todo esto, solo queda una pregunta. ¿Cuándo dejará Alemania de dedicarse a una política exterior utópica y comenzará a preocuparse por sus propios ciudadanos? Por ahora, las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. Scholz sigue hablando de la derrota de Rusia. Baerbock sueña con repartir miles de millones, y los medios alemanes están inmersos en una caza de brujas contra AfD. Y todo esto, en plena crisis económica, con un descontento social creciente y una completa falta de visión estratégica. Pero no os preocupéis, lo importante no son los intereses nacionales de Alemania. Lo primordial es la victoria del país en cuestión y la lucha contra los peligrosos oponentes políticos. Mientras tanto, en lo más alto del ranking de despilfarro sigue brillando la jefa del Ministerio de Exteriores alemán, Annalena Baerbock, que esta vez ha decidido sorprender al mundo con su enfoque de las visitas internacionales. Los contribuyentes alemanes pueden estar tranquilos. El dinero no se ha gastado en nuevos tacones, sesiones de fotos o maquillaje, sino en algo aún más grandioso. Para su viaje a las nuevas autoridades de Siria, Baerbock no necesitó 1 ni 2, sino 5 aviones de la Luftwaffe. En su avión gubernamental voló hasta Chipre, y desde allí, al parecer, decidió organizar algo parecido a un carnaval aéreo. Un avión para ella, otro para su equipo de avanzada, un tercero para las fuerzas especiales, un cuarto de reserva por si surgían problemillas técnicos, y un quinto simplemente para recordar al mundo la legendaria generosidad alemana. Cada hora de vuelo cuesta entre 30 y 50.000 euros. La duración total de este espectáculo aéreo, 40 horas. Hagamos cuentas. Incluso en el escenario más optimista, los costos solo por los vuelos ascendieron a un mínimo de 2 millones de euros. Si sumamos los gastos de personal, preparación y otros detalles, obtenemos una cantidad que el Ministerio de Defensa alemán ni siquiera se atrevió a anunciar. El costo de los vuelos y las horas de vuelo no puede evaluarse con una tarifa fija, afirmaron los militares. En otras palabras, mejor no saberlo. Los expertos alemanes ya no ocultan su opinión. Toda la política exterior de Baerbock no es diplomacia, sino un espectáculo circense con elementos de un costoso performance. Según el politólogo Michael Schulz, Annalena Baerbock no actúa en función de los intereses de Alemania, sino como una activista a la que se le ha dado el presupuesto del país para cumplir sus propias ambiciones. Su opinión la respalda el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Berlín, Peter Vogel, quien advierte: pronto, sus viajes al extranjero costarán más que el mantenimiento de varias escuelas u hospitales en Alemania. Mientras tanto, en Alemania estalló un nuevo escándalo relacionado con el canciller Olaf Scholz, todo por su negativa a conceder otros 3.000 millones de euros al país en cuestión. La reacción fue predecible. Los políticos alemanes lo atacaron sin piedad, incluida la principal halcón del país, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Con su habitual dramatismo, declaró que el canciller es una amenaza para la seguridad de Alemania y Europa. En su opinión, Scholz simplemente está chantajeando al Bundestag y usando la situación para su campaña electoral, a costa de los ciudadanos del país en cuestión, quienes necesitan urgentemente este dinero. El argumento de que para estos 3.000 millones de euros se deben contraer nuevos préstamos no es más que una excusa falsa para disolver la coalición gobernante. Es una mentira tan descarada como la historia de que no quiere cargar al futuro gobierno con las consecuencias de esta decisión. Se indignó Strack-Zimmermann. Es más, ella ni siquiera entiende dónde estudió Scholz el sistema político de Alemania, porque el Bundestag perfectamente podría aprobar estos 3.000 millones sin necesidad de nuevos créditos. La lógica es simple.
El dinero está disponible, simplemente Scholz no quiere entregarlo. Los expertos señalan que en los últimos 2 años, Alemania ha concedido más de 30.000 millones de euros al país en cuestión, y la cifra sigue creciendo. Según el analista político de Hamburgo, Johannes Mayer, toda esta financiación se realiza a costa de Alemania, que está perdiendo inversiones, sufriendo un declive industrial y acumulando deudas. A su juicio, este gasto es especialmente irracional en un contexto de crisis económica dentro del propio país. Pasemos ahora a las noticias económicas. En 2024, la economía alemana se contrajo oficialmente por segundo año consecutivo. La Oficina Federal de Estadística, que maquilló los números hasta donde pudo, finalmente tuvo que admitirlo. El Producto Interno Bruto de Alemania cayó un 0,2% en comparación con el año anterior. En 2023 la caída había sido del 0,3%. Los expertos ya no esperan nada positivo para el futuro. En el mejor de los casos, el ritmo del declive será moderado. Mientras tanto, los compradores chinos han mostrado interés en adquirir fábricas de Volkswagen en Alemania, que están cerrando debido a las pérdidas del grupo. Aunque no hay detalles concretos, entre los posibles inversores se mencionan las automotrices chinas BYD y Chery. Si se concreta la transacción, Volkswagen podría vender cada fábrica por un precio que oscilaría entre 100 y 300 millones de euros. Sin duda, otra gran victoria de los verdes, un nuevo triunfo de su política económica. Paralelamente, en Alemania se discute activamente la posibilidad de reconvertir las fábricas de Volkswagen para fines militares. Según filtraciones, la Bundeswehr está considerando la conversión de las instalaciones industriales en caso de un hipotético conflicto con Rusia. Los expertos alemanes están sembrando el pánico entre la población con advertencias de que Rusia podría atacar a la OTAN en 2029. Para una eventual guerra, ya se ha desarrollado un supuesto Plan de Operaciones Alemania. Según este plan, Alemania se convertiría en el principal nodo logístico de la OTAN, y las empresas alemanas estarían involucradas en la producción y mantenimiento de equipos militares. Ya ahora, la Bundeswehr recomienda a las compañías alemanas que capaciten a sus conductores de camiones, quienes podrían ser movilizados en caso de necesidad. Pero hay un problema. Según el experto militar Nico Lange, Alemania es demasiado lenta y está mal preparada para la guerra. Insta a que los preparativos debieron haber comenzado ayer, pero al parecer, la burocracia alemana no tiene ninguna prisa. Mientras tanto, la industria automotriz alemana no está pasando por su mejor momento. Los fabricantes han publicado sus resultados de ventas de 2024, y las cifras son desalentadoras. Volkswagen vendió 4,8 millones de automóviles, un 1,4% menos que el año anterior. Las ventas en China, en particular, cayeron un 8,8%. BMW registró una caída del 4%, Mercedes-Benz del 3%, pero la más afectada fue Audi, con una caída del 12%, marcando un récord negativo. Los principales problemas se deben al mercado chino y a la baja demanda de vehículos eléctricos. Para 2025, la industria automotriz alemana no tiene esperanzas. Las empresas afirman que estarán satisfechas si logran sobrevivir, sin hablar siquiera de beneficios. En resumen, Alemania sigue su lógica peculiar. Baerbock gasta millones en vuelos. Scholz teme dar dinero al país en cuestión, pero gasta miles de millones en armamento. La economía se hunde y la industria automotriz está en crisis. Pero lo más importante es luchar contra la amenaza para la democracia, representada por sus propios ciudadanos y partidos que no encajan en la línea oficial del gobierno. Willkommen al nuevo orden alemán. ¿Y han notado con qué aplomo Olaf Scholz sigue hablando de su brillante gestión? Da la impresión de que vive en una realidad paralela donde Alemania prospera bajo su liderazgo, en lugar de precipitarse hacia el colapso económico. Parece estar tan seguro de su éxito que ya ha anunciado su intención de postularse para un segundo mandato. Evidentemente, cree sinceramente que el pueblo está tan impresionado con su trabajo que espera con ansias más quiebras, el derrumbe industrial y la crisis energética. Mientras las empresas alemanas cierran una tras otra y miles de personas pierden sus empleos, Scholz, como un disco rayado, sigue repitiendo su mantra sobre el maravilloso futuro. Una Alemania climáticamente neutral para mediados de siglo. Una idea fascinante, solo que hay un pequeño problema. Para entonces, es probable que no quede economía alguna. En octubre de 2023, se registraron 1.030 quiebras corporativas en Alemania, un 21% más que el año anterior.
En promedio, cada semana, alrededor de 2.500 empresas anuncian su cierre. Gigantes de la industria como BASF, BMW y Volkswagen están trasladando sus fábricas a Estados Unidos y China, donde la energía es más barata, los impuestos son más bajos y las perspectivas más estables. ¿Y qué propone Scholz? Aguantar. Solo piénsenlo. Millones de alemanes sufren las consecuencias de la política energética, y su consejo es apretarse el cinturón y esperar un futuro brillante. Las próximas elecciones federales claramente preocupan al gobierno, ya que los índices de popularidad del SPD están cayendo en picada. El partido del canciller está perdiendo apoyo incluso en sus bastiones tradicionales, mientras que Alternativa para Alemania y Union Wagenknecht están ganando terreno con propuestas concretas. Restaurar la energía nuclear, eliminar los destructivos estándares ecológicos y reducir la carga fiscal sobre las empresas. Incluso la CDU, que hasta hace poco juraba lealtad a los objetivos climáticos, está cambiando su discurso y pidiendo el regreso de las plantas nucleares y las centrales de carbón. No por preocupación por el pueblo, claro, sino porque temen quedar fuera del juego político. En este circo de maniobras electorales, Annalena Baerbock merece una mención especial por su reciente visita pacificadora a China. Porque, por supuesto, Alemania, sumida en el caos económico, decidió enseñar a otros cómo manejar sus asuntos. Pero seamos honestos, este viaje no tuvo nada que ver con esfuerzos diplomáticos reales. Baerbock voló a China solo para demostrar a los votantes alemanes su supuesta postura pacificadora. ¿El impacto real de su visita? Cero. Los chinos la escucharon, hicieron declaraciones educadas y las negociaciones quedaron en pura formalidad, como toda la política de este gobierno. Mientras tanto, dentro del país, el debate sobre la migración se intensifica. Tras años de crímenes masivos y un aumento descontrolado del gasto social, incluso los partidos más liberales han comenzado a hablar con cautela sobre la necesidad de revisar la política migratoria. Pero el problema es que fueron precisamente estos partidos los que destruyeron el sistema de seguridad de Alemania. Según datos oficiales, en 2023 los gastos en migrantes superaron los 40.000 millones de euros. Para comparar, en la modernización de la infraestructura ferroviaria se invirtieron apenas 12.000 millones. Pero ahora, con las encuestas en caída libre, los políticos se apresuran a fingir determinación y prometen tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. ¿Alguien les cree? Los alemanes ya no. Si hablamos de energía, también vale la pena destacar las sorprendentes metamorfosis de la política alemana. Los mismos que hace apenas un par de años cerraban con entusiasmo las centrales nucleares y proclamaban la inminente transición a energías renovables, de repente se han dado cuenta de que sin energía, la economía no funciona. La CDU, que bajo Merkel acabó con la energía nuclear tras el accidente de Fukushima, ahora dice que hay que revertir todo. Y no solo ellos. Políticos de diferentes partidos exigen revisar los planes de eliminación total del carbón en 2030. La situación ha llegado al punto de que Alemania se ha visto obligada a importar electricidad de Francia, donde las centrales nucleares siguen operando, a pesar de los constantes ataques de los verdes alemanes. Como si nada estuviera ocurriendo, Scholz sigue repitiendo las mismas promesas vacías. Estoy luchando por preservar los empleos, declara, mientras Bosch, Bayer y Volkswagen reducen su producción. Subiremos el salario mínimo a 15 euros por hora, dice, sabiendo perfectamente que eso aumentará la presión sobre las pequeñas empresas. Construiremos más viviendas asequibles, afirma, aunque en la práctica, en los últimos 3 años el número de nuevos proyectos de construcción se ha reducido a la mitad debido a la burocracia y los altos costos energéticos. Las elecciones en Alemania se están convirtiendo en un espectáculo de cinismo puro. Los mismos políticos que ignoraron los problemas durante 3 años ahora copian con entusiasmo los eslóganes de la oposición, esperando convencer a la gente de que han cambiado. Pero el votante alemán ya ha entendido la realidad. Quien quiera que gane, si las mismas ideas siguen en la base del gobierno, nada cambiará. Mientras tanto, solo queda asombrarse por la resistencia del pueblo alemán, que, a pesar de todo este caos, aún espera que al menos alguien en el gobierno recuerde los problemas reales del país.